A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Y si el poder de crear nuestra propia realidad no estuviera ahí fuera, en manos de algún dios lejano, sino aquí dentro, de cada uno? Pues de eso va la filosofía que vamos a desgranar hoy. Un sistema de pensamiento que plantea justo eso, y que viene de un sitio, bueno, digamos que bastante enigmático. Estoy aquí para recordaros una herencia que la mayoría olvidasteis hace mucho, mucho tiempo. Traigo a vuestro plano los vientos del cambio. Uf, palabras potentes, ¿verdad? Pues estas son las palabras de Ramza. ¿Y quién es Ramza? Pues según nos cuentan, es una entidad, un maestro ascendido que vivió, ojo, hace 35.000 años. Y todo este mensaje nos llega a través de un único canal, una mujer de Estados Unidos que se llama Jaycee Knight. Vale, vamos a meternos de lleno en el meollo del asunto. La idea principal, la base de todo este sistema de pensamiento es bastante simple pero a la vez muy profunda. Que la humanidad, en general, se ha olvidado de su herencia más valiosa. ¿Y cuál es? Su propia naturaleza divina. Entonces, ¿quién es Ramza exactamente? Según la fuente, estamos hablando de un maestro ascendido de Lemuria, nada menos. Vivió hace 35.000 años, alcanzó la iluminación, conquistó la muerte física y ahora enseña a través de su canal JZ Knight. Y su mensaje es, bueno, no se anda con rodeos. No hay otra redención para la humanidad que el reconocimiento de su divinidad, o sea, el poder está dentro. Y que quede claro, a lo largo de este repaso vamos a exponer estas enseñanzas tal cual, de forma neutra, para entenderlas a fondo. Pero claro, para entender de dónde sale toda esta filosofía, es clave conocer la historia de su origen. Es la historia de un viaje personal que, según cuentan, fue, bueno, un camino de la desesperación más absoluta a una transformación total. Y fijaos qué historia. Es casi el viaje del héroe arquetípico. Empezó desde lo más bajo, en una vida de miseria lleno de odio hacia un dios desconocido al que culpaba de todo el sufrimiento. Luego se convierte en un conquistador, un guerrero temible, pero justo en la cima de su poder, ¡zas!, una herida casi mortal. Y ahí, al borde del abismo, oye una voz que le dice «levántate». Y lo más increíble es que se da cuenta de que esa voz es la suya. Es su propio yo divino hablándole. Ese fue el chispazo, el momento que lo cambió todo y lo lanzó a un retiro de 63 años de pura contemplación hasta alcanzar la iluminación. Y después de esa revelación, hizo algo radical. Le dio la espalda al mundo de los hombres. Sus grandes maestros, a partir de ese momento, no fueron personas, fue la propia naturaleza. ¿En qué se fijaba? Pues en cosas como el sol, que siempre estaba ahí, constante, el viento, que era completamente libre, sin ataduras, y la propia vida, esa fuerza que seguía adelante, resistente, a pesar de toda la destrucción. Muy bien. Y de todo ese viaje, de toda esa contemplación, nace su filosofía. Una filosofía que se apoya básicamente en 4 pilares. Y vamos a empezar por el primero, que es sin duda el más potente de todos. Para entender esto, tenemos que irnos incluso antes del principio de todo, a un concepto que llaman el vacío. Imaginemos una nada inmensa. Materialmente no hay nada. Pero, a la vez, es el potencial de todo lo que podría existir. Es, por así decirlo, la fuente original de la que al final nace toda la realidad. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo empieza todo? Pues no es una creación desde fuera, no. Es un acto de autoconciencia. El vacío se contempla a sí mismo. Y de esa contemplación, ¡pum!, surge un punto de conciencia. Lo llaman punto cero. Luego, este punto cero se mira a sí mismo como en un espejo y crea un reflejo, una conciencia secundaria. Y es en el espacio y el tiempo que se genera entre esos 2 puntos donde nace todo lo que conocemos, los 7 niveles de la realidad. Y todo esto nos lleva de cabeza al primer pilar, que es una bomba. La mayor enseñanza jamás dada es que tú eres Dios. De verdad, la idea es que cada ser es una manifestación, una chispa de ese punto cero original, un creador en potencia, con una misión muy clara. Vale, ¿y cuál es esa misión o directiva? Pues es muy sencilla. Hacer conocido lo desconocido. La idea es que el propósito de existir es coger todo ese potencial infinito del vacío, todo lo que podría ser, y traerlo a la realidad, convertirlo en una experiencia vivida. Perfecto. Si la misión es crear, la siguiente pregunta es ¿cómo? Y eso es precisamente lo que explica el segundo pilar. Aquí entramos en la mecánica del asunto. Según esta filosofía, en el fondo solo existe una ley. Una, y es esta. La conciencia y la energía crean la naturaleza de la realidad. Punto. ¿Y cuál es la herramienta para usar esa ley? Nuestros propios pensamientos. El pensamiento es el mecanismo que pone todo en marcha. Y para que esto se entienda bien, la fuente hace una distinción muy interesante sobre la palabra verdad. Compara 2 conceptos antiguos. Por un lado, el hebreo, emet, que es una verdad que conoces porque la has vivido, es una experiencia.
Por otro, el griego, aletheia, que es más bien una verdad por acuerdo, algo que aceptamos como cierto. Bueno, pues la filosofía de Ramtha va a muerte con la primera. La verdad no es para creerla, es para experimentarla. Entonces, ¿dónde encaja el cerebro en todo esto? Pues ojo, porque aquí el cerebro no es el que crea la conciencia, para nada. Es más bien el vehículo, la antena. Pensemos en él como un procesador superpotente. Su trabajo es recibir ese flujo abstracto de conciencia y energía y traducirlo, darle forma de pensamientos coherentes, de recuerdos, de lo que llamamos mente. O sea que la mente es el resultado de la conciencia, no su origen. La gran pregunta entonces es, si el pensamiento crea la realidad, ¿cómo se aprende a dominar ese proceso? Y es aquí donde todo esto se pone, fascinante, porque traza un paralelismo directo con la física cuántica. La idea es que la energía a nuestro alrededor existe como una onda de potencial infinito, o sea, es todo lo que podría ser a la vez. Es muy parecido a lo que dice la física cuántica sobre las partículas, que están en un estado de onda de pura posibilidad hasta que algo pasa. Hasta que llega el observador. Y esa es la clave de todo. Según esta enseñanza, nuestro pensamiento, cuando está enfocado, es ese observador. Es el que mira la onda de infinitas posibilidades y con su atención la colapsa en una partícula de realidad concreta, en la gente que conocemos, en las cosas que tenemos, en lo que nos pasa cada día. Este proceso de creación, desde el punto cero hacia abajo, dio lugar a 7 niveles de realidad. 7 planos distintos, y cada uno vibra a su propia frecuencia. Como podemos ver aquí, todo empieza abajo, en el primer nivel, la subconsciencia, que sería nuestro mundo físico y las frecuencias más bajas, y de ahí vamos subiendo. Conciencia social, conciencia despierta, que ya vibra en la frecuencia de la luz visible, hasta llegar arriba del todo, al séptimo nivel, la ultraconsciencia, que vibra en una frecuencia que ni siquiera conocemos, el infinito desconocido. Entonces, si la creación fue un viaje hacia abajo, por así decirlo, la evolución es el viaje de vuelta hacia arriba. Ese es el objetivo final, lo que llaman la gran obra. ¿En qué consiste? En revertir el camino, despertar esa energía espiritual que está latente dentro, la famosa Kundalini, para empezar a escalar de nuevo esos 7 niveles de conciencia y al final del todo, reclamar esa divinidad que habíamos olvidado. Y esta frase lo resume todo a la perfección. Aquello que una persona contemple ser, en su ser, en eso se convertirá, pues es el Dios oculto tras la máscara de la humanidad. Es decir, la idea central es que la verdadera identidad no es esta máscara, el cuerpo físico, sino la conciencia que está detrás, la que observa y la que crea. Lo que pienses y sientas que eres en lo más profundo, en eso te conviertes. Al final, todo este sistema de pensamiento que hemos repasado hoy nos devuelve la pelota a nuestro tejado. Pone todo el poder, pero también toda la responsabilidad de la creación en manos del individuo. El mensaje clave es simple y directo. El pensamiento crea la realidad. Y claro, esto nos deja con una pregunta final en el aire, una pregunta para que cada cual se la lleve a casa. Si esto es así, ¿qué realidad se va a crear a partir de este momento?